Bienvenidos a la clase de hoy. Seguiremos hablando de las fiestas, que es un seguimiento del tema que estamos dando sobre la identidad y la tarea de los no judíos que han sido alcanzados con la salvación. Hemos hablado del Shabbat y hemos hablado algo de las fiestas anuales. En la semana pasada tocamos muy por encima todas las fiestas anuales, tanto las mayores como las menores. Y vamos a seguir un poquito profundizando en este tema de las fiestas porque es un tema muy importante. Cuando una persona de las naciones se convierte al Dios vivo, tendrá que tomar la decisión de dejar sus costumbres que tienen relación con las fiestas paganas y toda costumbre pagana que es derivada de las fiestas dedicadas a los ídolos y a los santos y a otro tipo de idolatría. Entonces, una persona que quiere vivir para el Eterno y quiere agradarle en todo, tendrá que considerar bien qué celebra. La pregunta que surge, ¿podemos celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Podemos celebrar Navidad, por ejemplo? Cosas de esas. Yo personalmente creo que la Navidad no se debe celebrar porque tiene raíces de la fiesta pagana del sol, y como la Escritura dice que debemos huir de la idolatría, huir es estar cuanto más lejos posible. Entonces hay tanta conexión entre la Navidad y la idolatría babilónica que considero que ninguna persona temerosa del Eterno que quiere agradarle en todo debe celebrar Navidad. La pregunta luego surge, ¿y qué puedo hacer con mis familiares que celebran la Navidad? ¿Puedo ir a comer con ellos? Ellos quieren que sea un momento familiar y todo eso. Y claro, ahí hay que considerar bien qué es más importante, estar con la familia o marcar tu convicción en cuanto a la fiesta pagana. Y ahí cada uno tiene que buscar al Eterno y considerar bien qué decisiones tomar en esta situación. Yo creo que debemos ser muy generosos con los nuestros. Por un lado, querer estar con ellos, querer compartir, comer y tener una unidad familiar, pero al mismo tiempo podemos marcar de alguna manera que yo no celebro esta fiesta, pero quiero estar con vosotros. Cosas de esas. O si tú sabes que van a hacer cosas que no son dignas de un santo, pues no puedes compartir esa celebración tampoco, ¿verdad? Ahora, cada uno tiene que buscar su nivel y tomar decisiones según las circunstancias. En cuanto al Día del Padre y la Madre, son fiestas comerciales que se han inventado para vender, y el Día de los Enamorados quizás es más pagano. La raíz del Día de los Enamorados tiene que ver con el sistema romano, cuando los soldados cambiaban la pareja una vez al año. Y bueno, ahí hay cosas que con raíces paganas. Y entonces hay que mirar todas las cosas que hay en el mundo en que vivimos y considerar que si vale la pena o no celebrar esas cosas. Personalmente yo soy muy radical. Pienso que todo lo que hagamos, como está escrito, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre de Yeshua para agradar a Hashem. Es decir, hay que preguntarse, ¿lo que yo voy a hacer ahora agrada al Eterno? ¿Puedo hacerlo en el nombre de Yeshua? Y si la respuesta es sí, lo puedo hacer. Y si no, pues no lo hagas. Si no puedes agradar a Hashem, si no puedes hacerlo en el nombre de Yeshua, no lo hagas. Porque tu llamado es vivir para Él y amarle con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de esa forma, si ves que lo que quieres hacer o lo que quieren que hagas no agrada a Hashem, mejor apartarse de eso. Ahora, apartarse de las fiestas
que crean ambiente, que crean cultura, que crean sensaciones de todo tipo y una tradición que puede ser agradable, que crea también unidad familiar y demás. Apartarse de estas fiestas crea un vacío cultural. Y entonces la pregunta es si el hombre, si se aparta totalmente de todas las fiestas y entonces se queda en una situación cuando se siente que no puede celebrar nada. ¿Qué va a celebrar entonces? Ahí, para el no judío, vemos que la puerta está abierta para celebrar, como hemos visto en Colosenses 2:16, el Shabbat, que es una vez a la semana, el novilunio, que es una vez al mes. Y también vemos que Pablo dice, celebremos la fiesta cuando habla de Pesaj y los panes sin levadura, en 1 Corintios 5. Ahí vemos que hay una invitación a los no judíos a celebrar las fiestas que Hashem ha revelado al pueblo de Israel. Ya hablamos del Shabbat, hemos hablado un poquito de la luna nueva y hemos hablado un poquito de las fiestas anuales. Yo considero que cada persona que ha sido redimida de las naciones debe, en primer lugar, conocer las fiestas que han sido reveladas al pueblo de Israel, porque hay una profundidad de revelación de muchas cosas en las fiestas que Hashem quiere enseñar a su pueblo y a las naciones, a través de las fiestas. Hay una revelación mesiánica, hay otro tipo de revelaciones de proyecciones del cielo. Son fiestas de Hashem y todo el plan de redención está revelado en las fiestas. Y la persona que entra a formar parte del sistema anual de las fiestas de Israel, vive el Mesías de una forma concreta, porque el Mesías es el que está proyectando estas fiestas que son la sombra del mismo. Perdón. Vamos a pasar por algunos textos que también confirman lo que estamos diciendo. Por supuesto, no hace falta quizás decirlo, pero por si acaso lo digo, Yeshua nunca cambió el Shabbat por otro día de la semana, y el invento de que el domingo ahora es el día del Señor, que es por causa de la resurrección del Mesías y cosas de esas, eso no tiene ninguna base ni en las Escrituras, ni en la historia, porque eso de la celebración del domingo como el día del Señor llegó mucho más tarde en el mundo cristiano. Es una cosa que la Iglesia universal ha establecido, que el día del Señor tiene que ser el día del sol, el domingo, y no el sábado, para así separarse del pueblo judío. Pero vemos que Yeshua, sus apóstoles, Pablo y sus colaboradores y los que seguían la línea del Mesías nunca se apartaron de la enseñanza del Shabbat y no introdujeron un nuevo día de celebración. Y vemos, Yeshua mismo dice que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, en Mateo 12:8. Y en Lucas 4:16 está escrito que Yeshua tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Esa es la costumbre de Yeshua mismo. Y él no cambió esa costumbre, ni sus discípulos, ni Pablo, ni los discípulos de Pablo, digamos, o los seguidores de Pablo. En Mateo 24, versículo 20, está escrito: orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Yeshua está hablando aquí a sus discípulos, que eran todos judíos,
Y está hablando de que en los últimos tiempos, antes de o en medio de la gran tribulación que va a pasar sobre Israel, y creo que también sobre el mundo entero, sobre los creyentes, que creen en la palabra de Hashem y confiesan el nombre de Yeshua, van a experimentar la gran tribulación. Y dice aquí que los que están en Jerusalén y en Judea, ellos tendrán que huir. Y dice aquí, orad para que la huida no sea en Shabbat. Es decir, hasta los últimos tiempos, los discípulos judíos, en este caso, de Yeshua, van a seguir celebrando Shabbat. Y Yeshua mismo lo confirma con este texto en Mateo 24:20. Hebreos capítulo 4 también habla de el Shabbat. Y es un capítulo entero y como tiene, como es una enseñanza bien profunda sobre el Shabbat, no podemos saltar sobre ella. Vamos a leer, por tanto, en Hebreos capítulo 4. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros permanezca no haberlo alcanzado. Tenemos que ver el contexto. Está hablando aquí de los que salieron de Egipto. Si vamos al capítulo 3. Y los que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida. Podemos leer desde 3, versículo 7. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Y este es un texto de los Salmos. Está comparando lo que pasó en el desierto con la situación después de haber entrado en la tierra. Que hay gente que oye la voz de Hashem, que puede endurecerse, y cuidado que no pase lo mismo que pasó en el desierto. Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ok, esa fue el primer paso. Aquí Hashem dijo a los que salieron de Egipto, parte del pueblo que salió, no tuvo la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Y esa entrada es llamada mi reposo. Hashem juró, no van a entrar en mi reposo. La tierra prometida, en el primer punto aquí, representa el reposo de Hashem para el pueblo que salió de Egipto. Esto tiene también otras proyecciones. Y vamos a ver cómo va siguiendo el texto. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, igual que los que salieron y estaban en el desierto. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortar significa animar. Mientras todavía se dice hoy, como dice aquí en el Salmo, si oís hoy mi voz. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes del Mesías, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y esta es la cita del Salmo. Porque, ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moshe? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y ahora pasamos al capítulo 4. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros permanezca no haberlo alcanzado. Él no está hablando aquí
de entrar en la tierra prometida, porque los destinatarios de la carta a los hebreos vivían en la tierra prometida. Según entiendo, es una carta dirigida principalmente a los esenios. Y los esenios vivían en la tierra de Israel y también en Damasco. Tenían un gran centro en Damasco, pero digamos que estamos hablando de judíos que ya tienen acceso a la tierra prometida. Entonces ellos tienen una promesa, todavía tienen una promesa de entrar en el reposo. Y entonces, ¿de qué reposo está hablando? Aquí ya no está hablando de la tierra prometida, porque ya entraron con Josué. Está hablando de otro tipo de reposo. Y dice el versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, es decir, los que estaban en Egipto. Pero la palabra que ellos oyeron, los que estaban en Egipto, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Versículo 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, aquí habla de un reposo diferente a la tierra de Israel y compara ese reposo con algo que los que creen en las buenas nuevas van a recibir. Los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Qué tipo de reposo está hablando ahí? Dice, es un reposo para los que creen, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Aquí habla del séptimo día. ¿Ok? Vamos a ver aquí de qué reposo está hablando. Y otra vez en este pasaje, en el Salmo, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fijó un día hoy, diciendo por medio de David, en el Salmo, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Yehoshua o Josué les hubiera dado reposo, al introducirles en la tierra, Dios no habría hablado de otro día después de ese, en el Salmo, muchos años después. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Qué reposo es ese? Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De qué está hablando aquí? Yo creo que podemos destacar 4 tipos de Shabbat o reposo. El reposo de la creación que se menciona aquí, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, que es el Shabbat semanal. Eso es un reposo que todo el mundo puede compartir. Celebrar el Shabbat, reposar en Shabbat. Eso ya, tú puedes ya entrar en eso. Tanto judíos como no judíos pueden entrar en ese reposo. El pueblo de Israel también entró en el reposo con Josué. La promesa de entrar en el reposo de la tierra de Israel. Es el segundo tipo de reposo, que ya no caminan en el desierto, sino tienen ahora una tierra que Hashem les había dado. Es el segundo tipo de reposo del cual se habla aquí. Y luego habla de un reposo que queda en el futuro. Un reposo sagrado queda, versículo 9, para el pueblo de Dios. Y eso se compara con la creación, el séptimo día de la creación, y se compara con la entrada en la tierra prometida. Y el hecho de que aquí David está diciendo un salmo de que hoy tenéis que oír la voz para que no os pase lo mismo que pasó en el desierto, que no vais a entrar en el reposo de Hashem. Por lo tanto, aunque estéis en la tierra de Israel, aunque celebréis Shabbat, hay un reposo en el cual no podréis entrar si endurecéis vuestros corazones y si no escucháis la voz de Hashem. Yo creo que aquí se habla de la resurrección, del reino mesiánico,
que la historia muestra que hay 6 días de trabajo y un día de reposo. Historia en el sentido de un día corresponde a 1000 años. Y eso también está escrito en el Talmud. Un Rab Eliyahu que dijo eso, que el mundo tendrá 6 días y después viene el Shabbat. Es decir, 6000 años de trabajo, de pena, de dolores, y después viene 1000 años de paz. Un Shabbat, que es el reino mesiánico cuando va a haber paz en la tierra. Y ese es el reposo en el cual van a entrar los que son fieles a Hashem. Los que oyen la voz y no endurecen sus corazones. Van a poder entrar en ese reposo del milenio. Y aquí ese es el tercero entonces. La creación primero, la tierra de Israel el segundo, el reino milenial, cuando hay una redención, liberación del pecado y una vida eterna y todo eso. Y creo que podemos aplicar este pensamiento también a lo que dice aquí, versículo 10. El que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Yo no creo que esté hablando aquí de la muerte, ni solamente en el reino mesiánico, como diciendo, ahora tú estás trabajando, tienes pena, tienes dolores, tienes luchas y todo esto. Cuando llegue la resurrección y tendrás tu recompensa en el mundo venidero, habrás entrado en el reposo de la misma manera como Hashem reposó después de toda su obra de creación, todo un tiempo de luchas, de actividades y demás, y ahora estás reposando. No es solamente eso. Creo que aquí hay un secreto en el cual todos los que aprendan a vivir por fe, a escuchar la palabra de Hashem y confiar en lo que Hashem dice y caminar en eso, ellos van a tener reposo en su alma. Y aquí habla de reposo de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. Por supuesto, se habla de esforzarnos para poder ser parte de la resurrección, pero también de compartir, dejar de trabajar en vano. Porque podemos trabajar y esforzarnos y hacer nuestras obras, digamos, y no hacer las obras que Hashem quiere que hagamos. Y cuando estamos haciendo nuestras obras, son las obras que no están, digamos, sancionadas por Hashem. Vamos a trabajar y va a ser muy difícil para nosotros. Eso va a producir estrés. Por eso dice, estad siempre abundando en el trabajo del Señor que no es en vano. El trabajo en el Señor que no es en vano. Hay un trabajo que hacemos en nosotros mismos que puede ser un trabajo en vano. Es como trabajar mucho, esforzarse mucho y no va a dar ningún fruto. No es un trabajo beneficioso. Esas son, digamos, nuestras obras. Y una persona que aprenda a hacer las cosas que Hashem quiere que hagas, no estás haciendo tus obras, sino las obras de Él. Y ahí que se crea un reposo en el alma y una paz que tú, aunque estés en actividad, tú tienes paz en tu alma, porque estás haciendo lo que Hashem quiere que hagas y es un tipo de reposo para tu alma. Espero que me explique, me haya explicado bien para que todos entiendan. Entonces, aquí hay dos esfuerzos. Esforcémonos para entrar en ese reposo, digamos, trabajemos para que alcancemos la salvación, la resurrección. Pero también esforcémonos para entrar en el reposo de no hacer cosas que no tienen importancia para el reino de los cielos, que no son agradables para Hashem, esfuerzos que hacemos en nuestras propias obras sin la sanción del Espíritu de Hashem. Dejemos de hacer eso
y vivamos en paz en nuestras almas, aunque trabajemos mucho para el Señor. Creo que eso lo habéis entendido bien. Si miramos en los profetas que hablan de lo que va a pasar durante el reino mesiánico, nos damos cuenta que ni el Shabbat, ni el novilunio, ni ninguna de las otras fiestas fueron anuladas por Hashem y van a seguir estando vigentes durante el milenio, el reino mesiánico. Vamos a ver algunos profetas que hablan de eso. Ezequiel 45, versículo 17. Aquí, si miramos el profeta Ezequiel, los capítulos 40 al 48, nos damos cuenta, lee esos capítulos y te das cuenta que están hablando del reino mesiánico, está hablando del tercer templo, de lo que va a pasar cuando el reino sea reestablecido en Israel. Y eso no pasó en la historia. Los capítulos 37, bueno, empieza en 36, Ezequiel 36, ya habla de la restauración de la tierra de Israel, que los israelitas, los judíos van a volver a la tierra. 37 habla de la vida para de los huesos secos y una fuente que va a salir de Jerusalén, del templo. El templo será restablecido y muchas cosas del futuro que van a pasar. Y en el capítulo 38 39 habla de dos capítulos de la guerra de Gog y Magog, que es la última guerra antes del reino mesiánico. Y luego en el capítulo 40 ya habla del reino mesiánico. Y sigue hablando del reino mesiánico durante 8 capítulos en Ezequiel. Yo creo que estos capítulos del 36 al 48 son bastante cronológicos, que hablan de los últimos tiempos. Y la mayoría de las cosas no las hemos visto. Estamos ahora viendo el principio del cumplimiento del capítulo 36 de Ezequiel. ¿Dónde nos quedan los otros capítulos que están ahí? Y cuando ya estamos en el capítulo 45, ya está entrando en detalle de cómo va a ser el culto del templo en el tiempo mesiánico, y cómo va a ser la distribución de la tierra, las tribus, y eso, todo está en los capítulos 40 al 48. 45, 17, y al príncipe, habla aquí de un príncipe, según entiendo, humano, le corresponderá a proveer los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y en los días de reposo, en los Shabbats, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. Él proveerá la ofrenda por el pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Hablando del reino mesiánico. Entonces vemos aquí que van a haber personas, hijos de Israel, que van a tener un estado de pecado, porque no van a necesitar ofrendas de expiación y ofrendas por el pecado durante el tiempo mesiánico. Es decir, un grupo de israelitas, digamos, de las 12 tribus, será restaurado este grupo para servir a Hashem de una forma mortal, con pecado, pero bajo un reino de paz y de prosperidad. Eso es lo que yo veo en Ezequiel 40 al 48. También el capítulo 46 habla también de lo mismo. Y así dice el Señor Dios: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá en el día de Shabbat. También se abrirá en días de luna nueva. Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá junto al poste de la puerta.
Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante de Hashem los días de reposo, en Shabbat y en las lunas nuevas. Estas profecías no se han cumplido todavía. Está hablando de un templo, si miras bien las medidas del templo que está hablando ahí el profeta, es un templo que no ha existido. Las medidas no están ni en el primer templo ni en el segundo. Es un templo diferente. Y yo creo que aquí se trata del tercer templo que se va a construir pronto. Si miramos también Isaías 66, versículo 23. Aquí el 22, vamos a ver qué viene también. Bueno, todo el contexto en Isaías 66 es del futuro. Es un contexto escatológico, podemos llamarlo así. Y el 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Hashem, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat, todo mortal, aquí el hebreo dice toda carne, eso ser humano, vendrá a postrarse delante de mí, dice Hashem. Con otras palabras, no solamente los hijos de Israel, sino toda carne, todo ser humano. Perdón. Todo ser humano en el futuro, en el reino que viene, vendrá a postrarse delante de Hashem en Shabbat y en luna nueva. Vamos a leer ahora en Levítico 23. Para algunos este texto es bien conocido, pero lo volvemos a leer porque es tan importante conocer estas cosas. Levítico 23 dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Hashem que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Primero aquí dice, los hijos de Israel reciben este mensaje. Es decir, no es un mensaje a las naciones, es un mensaje a los hijos de Israel, Bnei Israel, los que están dentro del pacto. Esto, como hemos dicho antes, no excluye a las naciones, pero el objeto de este mensaje es Israel. Israel recibió esto y, por supuesto, como vemos, Israel fue puesto como luz a las naciones y sacerdote a los pueblos. Y lo que Israel tiene de parte de Hashem comparte también con los demás. Pero el destinatario de este mensaje es Israel. Dice, las fiestas señaladas de Hashem que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Primero dice que son las fiestas de Hashem. Son las fiestas de Hashem. Pero en segundo lugar, estas fiestas de Hashem fueron entregadas a Israel. Por eso leímos en otro texto las fiestas de Israel. Y en otro lugar dice la fiesta judía. Hashem entregó sus fiestas al pueblo de Israel. Son sus fiestas, son revelaciones suyas, pero entregadas al pueblo de Israel. Y dice que vosotros habréis de proclamar. Con otras palabras, Hashem entregó al pueblo de Israel y por lo tanto, en primer lugar, a los líderes, la autoridad de proclamar estas fiestas. Con otras palabras, el hombre tiene que proclamar estas fiestas. El hombre ha recibido la autoridad del cielo para decir cuándo se van a celebrar estas fiestas, como santas convocaciones, y son estas. Y Hashem va explicando. Y hay dos pasajes aquí. Primero habla del Shabbat
semanal y luego habla de las fiestas anuales. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, Shabbat Shabbatón, santa convocación, Mikra Kodesh, en que no haréis trabajo alguno. Ese día es Shabbat para el Eterno donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas señaladas por Hashem, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Y ahora vienen las fiestas anuales. Primero dice la fiesta semanal, 6 días de trabajo y un día de reposo semanal. Y luego vienen las fiestas anuales. Y Hashem subraya otra vez que vosotros proclamaréis. Con otras palabras, si las naciones quieren juntarse con las fiestas de Hashem, celebrar las fiestas del Eterno que son dadas al pueblo de Israel y también bendiciones para el mundo entero, tendrá que someterse a la autoridad de Israel, la autoridad que Israel tiene para anunciar esas fiestas. Con otras palabras, el pueblo judío es el que decide cuándo hay que celebrar estas fiestas. ¿Cómo el pueblo decide El pueblo judío mira lo que dice la Torá y mira las condiciones que hay en las señales de los cielos para poder establecer cuándo hay que celebrar estas fiestas. Por lo tanto, si el gentil o el Ben Noach o el redimido de las naciones quiere celebrar las fiestas del Eterno, que lo haga en las fechas en las cuales el pueblo judío ha proclamado estas fiestas, no inventando otros días, sino que se someta a la línea de revelación que viene del cielo al pueblo de Israel. Y luego dice, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, en hebreo dice Ben Harbaim, que significa entre las 2 tardes, es la Pascua de Hashem, Pesach de Hashem. Y aquí se refiere al sacrificio del Cordero. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes sin levadura para Hashem. Por 7 días comeréis pan sin levadura. Y como Hashem dijo que el pueblo de Israel, si un judío come pan con levadura durante 7 días, será cortado de su pueblo. Es una pena muy fuerte. Esa pena no es para el no judío. El no judío no será castigado sino si él come pan con levadura durante los 7 días de panes sin levadura. Lo mismo que el Shabbat. El judío que quiebra el Shabbat es duramente castigado, pero el no judío que quiebra el Shabbat no es castigado, pero pierde la bendición. Lo mismo aquí, el no judío que quiere celebrar, como Pablo dice, celebremos la fiesta, refiriéndose a Pesaj y a los panes sin levadura, si el que celebra eso recibe una gran bendición y el que no lo hace no será castigado. Pero hay una gran diferencia entre el judío y el no judío en cuanto a la exigencia y a la obligación de celebrar esto. En el primer día tendréis una santa convocación, que es el 15 del primer mes. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis a Hashem una ofrenda encendida. Por supuesto, aquí esto no lo pueden hacer las naciones. Los sacrificios en el templo tienen que ser ofrecidos por los que tienen la autoridad, los sacerdotes en el templo, en Israel. Pero la fiesta la pueden compartir todas las naciones en su nivel, digamos. El séptimo día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Entonces habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Una gavilla en hebreo es Omer. Omer tiene 2 significados. Uno es gavilla y otro es una medida de capacidad. Y si estudiamos
lo que dice el Talmud sobre este tema, vemos que se trata de presentar no una gavilla en el templo, sino una medida de harina, que es la medida del Omer, que se presentó en esta fiesta, digamos. Es la fiesta de la primera cosecha de la cebada. Y se presentaba en el templo. Y él mecerá el Omer, digámoslo así, delante de Hashem, a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que meceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Eterno. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de una efá de flor de harina mezclada con aceite. Ofrenda encendida para Hashem como aroma agradable con su libación y 1/4 de hin de vino. Aquí vemos que las naciones no van a poder cumplir estos mandamientos porque el templo está en Israel. Bueno, debería estar. Estos son mandamientos que están relacionados con los sacrificios en el templo. Pero las fechas y las fiestas tienen también implican también otras cosas que no sean solamente el sacrificio en el templo. Por lo tanto, las naciones pueden compartir ciertas cosas de estas fiestas. Vamos a ver. 14. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Contaréis desde el día que sigue al Shabbat, el día de reposo, desde el día en que trajisteis el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas, que son 49 días, ¿no? Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º Shabbat, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Eterno. Esto es la ofrenda de trigo que se daba en el templo. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efá, serán de flor de harina y amasados con levadura como primeros frutos al Eterno. Por supuesto, si no hay templo, no se puede hacer esto. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, 1 novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable a Hashem. Si miramos bien estos textos y también el texto de Números, vemos que podríamos llamarlo así, el enfoque principal de las fiestas es traer sacrificios al Eterno. Las fiestas son para ofrecer sacrificios al Eterno. Eso es lo primero. Hoy en día no se puede porque no tenemos templo. Pero si miramos bien lo que enseña la Torá, está enfocando la importancia de traer sacrificios de animales, de cereales y otras cosas al Eterno. Con otras palabras, Hashem es el centro de las fiestas. Y se entrega a Él, se entregan cosas a Él en las fiestas. Y en primer lugar, tiene que ser en el lugar que Él escogió para poner ahí su nombre. El tabernáculo y el templo. Ahora, como no tenemos tabernáculo y templo hoy, se pierde un poquito el sentido de ofrecer sacrificios. Pero Hashem, que cuando restablezca el templo, haremos esto también. Ahora, el versículo 19 dice, ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. 20. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Como ofrenda mecida delante de Hashem serán cosas sagradas del Eterno para el sacerdote. En este mismo día haréis también una proclamación, habréis de tener una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Estamos hablando de la fiesta 7 semanas después de la
del Omer. Y esta fiesta, con otras palabras, se llama Pentecostés, que significa 50, ¿no? Que son los 50 días. O en hebreo también Shavuot, que significa semanas. «22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies». Aquí vemos también que está hablando del pueblo que vive en una tierra específica. Este mandamiento no lo puede cumplir el no judío que vive fuera de Israel, porque está hablando cuando seguéis la mies de vuestra tierra, está hablando a los hijos de Israel y a la tierra de Israel. Vemos, por lo tanto, otra vez que no todos los mandamientos de la Torá pueden ser aplicados a las naciones. No segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies, los dejaréis para el pobre y para el forastero, yo soy Hashem vuestro Dios. Otra vez Hashem habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, ya aquí saltamos, medio año, digamos, desde Pesach. Pesach fue el primer mes y ahora el séptimo mes. El primer día del mes tendréis día de reposo, un memorial al son teruá, se llama eso en hebreo aquí, si no me equivoco, creo que es teruá directamente. Déjame averiguar para no decir nada malo. Yelahem Sicarón. Teruá es la palabra aquí. Lo tradujeron como son de trompetas, pero teruá no significa directamente son de trompetas. Teruá significa toque, un toque de despertar, un toque. Una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida a Hashem. Otra vez sacrificio. Y Hashem habló a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo mes, será el día de expiación, Yom HaKippurim. Será santa convocación para vosotros. Y está hablando para vosotros aquí, ¿verdad? Los hijos de Israel. Y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Eterno. Tampoco haréis ningún trabajo en ese día, porque en ese día es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Hashem, vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en ese mismo día, será cortada de su pueblo. Aquí tenemos otra vez obligación para los hijos de Israel de humillar su alma. ¿Qué es eso? Pues la tradición nos muestra que se trata de ayunar en primer lugar, de no comer ni beber en 24 horas en primer lugar, pero 25 horas se hace para cumplir el mandamiento de empezar por la tarde la noche anterior. Entonces 25 horas es obligación para los del pacto de la circuncisión de ayunar. Si no, ellos son cortados. Es un juicio muy fuerte para sus almas. Y yo no sé bien qué significa eso, pero está en riesgo su alma, de perder su alma. Ahora, si el no judío no ayuna en Yom Kippur, no tiene esa pena. Ahora, el no judío también puede compartir este ayuno y será grandemente bendecido. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en ese mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Perderá su derecho al mundo venidero. No haréis pues ningún trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será día de completo reposo, Shabbat Shabbatón, para vosotros. Y humillaréis vuestras almas. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde guardaréis vuestro reposo. Por eso se estableció que tenía que ser 25 horas, no 24. Y Hashem habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes, séptimo, es la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. La celebrará a Hashem
No, se celebrará a Hashem por 7 días. El primer día es santa convocación, no haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis a Hashem una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis a Hashem una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas de Hashem, que proclamaréis como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas a Hashem. ¿Te das cuenta la importancia de las ofrendas? Estas son fiestas para presentar ofrendas, para dar sacrificios al Eterno. Eso es lo primero de las fiestas. Holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. Y en Números, capítulo, al final, no sé si 26 o 28, por ahí, habla específicamente de qué sacrificios para cada fiesta hay que sacrificar. Además de las ofrendas de los días de reposo de Hashem, además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Eterno. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, aquí se habla de la recogida de los frutos de los árboles, celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días. Es decir, las fiestas están íntimamente conectadas con la tierra de Israel. La primera fiesta de Pesach tiene que ser en el mes cuando la espiga de la cebada esté lista. Y eso no lo puedes celebrar en Canadá o en Sudáfrica, porque no es la fecha de la espiga de la cebada. La tierra de Israel es la base sobre la cual las fiestas fueron establecidas. También es una evidencia que las fiestas de Hashem fueron dadas al pueblo que tenía que vivir en la tierra de Hashem. El día 15 del séptimo es cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida a los hijos de Israel. Celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días, con reposo el primer día y reposo el octavo día. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río. Y os alegraréis delante de Hashem vuestro Dios por 7 días. Así la celebraréis como fiesta a Hashem por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el séptimo mes. Habitaréis en tabernáculos, Sukkot en hebreo, por 7 días. Todo nativo de Israel, los que son parte del pacto de la circuncisión, vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Así declaró Moshe a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Eterno. Ahora, si miramos en Zacarías, el profeta Zacarías, 14, versículo 16. Aquí habla de lo que pasará después de la última guerra contra Jerusalén, cuando el Eterno plantará sus pies en el Monte de los Olivos y establecerá el reino de David sobre la tierra de Israel. Es decir, el reino mesiánico ya está en el mundo. Ese es el contexto en el cual leemos ahora en Zacarías 14. Y dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Hashem Tsebaot de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Hashem Tsebaot no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia,
Será la plaga con la cual el Eterno herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vemos aquí que va a haber rebeldía en ese tiempo, es decir, van a venir castigos sobre los rebeldes de las naciones que no quieran ir a Jerusalén una vez al año a celebrar Sukkot. Con estas palabras del profeta aprendemos que Sukkot no fue dada, esta fiesta de Sukkot no fue dada solamente para Israel, sino aquí hay una obligación en el reino mesiánico de que todas las naciones tendrán que subir en Sukkot y celebrar Sukkot. Por lo tanto, las fiestas de Hashem, dadas a Israel, no son exclusivamente para Israel. Ciertas cosas de las fiestas son exclusivamente para Israel, sí, pero no la celebración de las fiestas en sí. Yo quisiera destacar 5 cosas de las fiestas. Lo voy a dar aquí como un resumen y con la ayuda de Hashem seguiremos profundizando un poquito más en estas cosas en la clase que viene o posiblemente en las clases que vengan. Aquí tenemos el esquema de las fiestas de Israel, empezando por Nisan, más o menos abril, terminando por Adar, más o menos marzo. Quiero solamente hablar de las fiestas anuales y las fiestas mayores, es decir, Pesach, Chag HaMatzot, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Estas son las fiestas anuales. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? La palabra Simchat Torah es una palabra posterior que no aparece en la Torah misma, por eso no vamos a hablar de esto aquí. Solamente vamos a hablar de lo que encontramos en Levítico 23. Pesach, Chag HaMatzot, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Estas fiestas tienen varios aspectos. Hemos tocado ya algunos de ellos. Pesach se celebra para recordar la salida de Egipto. Entonces tiene un aspecto histórico, algo que pasó en la historia, que tú te acuerdas cuando estás celebrando esta fiesta. También Chag HaMatzot puede ser que sea un recuerdo histórico, algunos lo conectan con el cruce del Mar Muerto. No, cruce del Mar Rojo. Donde murieron los soldados. Yo creo que es más muerto que el otro. El cruce del Mar Rojo, que en hebreo sería el Mar de Cañas. No estoy seguro que hayan pasado el Mar Rojo en Chag HaMatzot. Pero es un recuerdo también de los panes sin levadura que los hijos de Israel se llevaron porque no tenían tiempo y tuvieron que salir con rapidez y no tenían tiempo de que la masa se fermentara y de esa forma también es un recuerdo de esa salida. Chag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Omer Reshit. Mira, estoy mezclando las cosas. Omer Reshit es lo que se dice que puede ser el cruce del Mar Muerto. El Mar Rojo. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque no está tan claro en ningún lugar de las Escrituras que haya sido. Pero Omer Reshit es la fiesta, no sabemos si tienen una conexión histórica. Es la fiesta cuando entraron en la tierra que tenían que ofrecer a Hashem la primera cosecha de la cebada. Shavuot, ¿qué recuerda eso? Recuerda que la Torah fue entregada en Sinaí. Es una fecha cuando estuvieron a los pies del Sinaí recibiendo la Torah desde el cielo. Yom Teruah
También tiene un aspecto histórico si miramos este día como el día de la creación del mundo, creación de Adán y Eva. Entonces se acuerda la creación del mundo en Yom Teruah. Por eso se llama Rosh Hashanah también, que es el principio del año, cuando Adán y Eva empezaron a contar los años. Yom Kippur, no tenemos ningún recuerdo histórico directo de Yom Kippur, que yo sepa. Sukkot, ¿qué se recuerda en Sukkot? Se recuerda que en el tiempo del desierto los hijos de Israel estaban viviendo en cabañas, en tiendas de campaña. Es una fiesta que recuerda el pase de la tierra de Egipto a la tierra de Israel. Y de esta forma también Shemini Atzeret, que es la conclusión de Sukkot, el octavo día después de Sukkot, recuerda la entrada en la tierra. Y también es una fiesta que proyecta un futuro reino. Ahora, todas las fiestas que dijimos tienen conexión con la agricultura. Pesach está conectada con la cebada. Shavuot está conectada con el trigo, con la cosecha del trigo. Yom Teruah, Kippur y Sukkot están conectados con la cosecha o la recolección de los árboles frutales de la tierra de Israel. Entonces hay un aspecto agricultor o agrícola de todo esto en las fiestas. También hay un aspecto cultural en las fiestas. Las fiestas crean una identidad como pueblo. Si todos celebramos lo mismo, se crea un ambiente de que nosotros somos el mismo equipo. Nosotros somos los que celebramos estas cosas. Cada fiesta crea una sensación dentro del pueblo de Israel y también entre las naciones, los que quieren juntarse con estas fiestas. Van a sentir como una sensación de pertenencia el uno al otro. Nosotros somos los que encendemos, si tomamos el ejemplo de Hanukkah, que no es la fiesta de las fiestas mayores, pero también tienen el mismo efecto cuando todos encendemos las velas de Hanukkah. Sentimos que somos parte del mismo equipo. Somos el equipo de los macabeos, ¿no? O sea, cada fiesta tiene un aspecto cultural. También, cada fiesta tiene una proyección profética, mesiánica, podríamos llamar eso. Cada fiesta, como dice Pablo, es una sombra del Mesías, que es el cuerpo. Las fiestas son la sombra. Y al estudiar cada fiesta puedes conocer aspectos del Mesías. Pesach, Hag HaMatzot, Omer Reshit hablan de su muerte y resurrección. Shavuot habla de su entrada en el cielo y la conclusión de su primera parte del trabajo. Shavuot es también llamada Atzeret en la escritura, conclusión. Shavuot concluyó Pesach. En ese día fue derramado el Espíritu desde el cielo sobre la congregación del Mesías en el templo en Jerusalén, en Hechos 2. Ahí se cumplió Pesach hasta Shavuot, la primera parte de las fiestas en la primera venida del Mesías. La segunda parte de las fiestas, que también son 4, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, hablan de la segunda venida del Mesías. Y estoy personalmente convencido de que Él vendrá a la tierra en Yom Teruah. Será enviado desde el cielo en Yom Teruah, que es el día del gran toque del shofar, el toque de la última trompeta, como dice Pablo. Y será un día de juicio. Yom Teruah habla de juicio. Yom Kippur habla de purificación, también de juicio. Sukkot habla de la fiesta de las bodas del Cordero, que es un tiempo cuando va a haber mucha alegría con la novia, el novio. Y creo que Sukkot en sí habla del milenio, que el milenio en sí es un tiempo de paso, porque no es lo perfecto,
sino es el reino mesiánico en este mundo que todavía está bajo la influencia del pecado y de la corrupción, aunque esa influencia haya sido menguada durante ese reino, pero seguirá estando aquí, porque los profetas hablan de que va a haber gente mortal. Y también vimos que va a haber rebeldía entre las naciones. Es decir, la redención final no ha venido, el pecado no ha sido quitado del todo de este mundo, pero está, digamos, dominado por el bien, por el reino de los cielos. Y por lo tanto, Sukkot habla de 1000 años de paso, como el desierto fue un lugar de paso, y Sukkah es una morada temporal, Sukkot es un tiempo temporal. El séptimo milenio es un tiempo temporal para entrar en el octavo milenio, después de la creación, y esa fiesta es Shemini Atzeret, que es el octavo día de la conclusión, se puede traducir esa palabra. Shemini, octavo, Atzeret, conclusión. Entonces, Sukkot y Shemini Atzeret hablan de lo que va a venir en el reino mesiánico y lo que vendrá después del milenio mesiánico. Todas las fiestas tienen también una proyección personal. Hay una experiencia personal que uno puede vivir basado en la revelación en cada fiesta. Especialmente, no solamente como pueblo de Israel, sino también personal. Y si hablamos de las experiencias en el Mesías, Pesaj habla de una redención y una liberación de la muerte, como los hijos de Israel fueron liberados de la muerte cuando salieron de Egipto. El ángel de la muerte no tocó a ninguno. Hagamatzot, liberación del pecado, que el pan con levadura representa el pecado en nosotros, habla de la liberación del pecado. Omer Reshit habla de la resurrección, una vida nueva, que todavía no lo hemos recibido del todo, pero sí hemos recibido parte de la resurrección, el poder de la resurrección. Shavuot habla de el resultado de la entrada del sumo sacerdote celestial y el derramamiento del Espíritu sobre cada uno, el bautismo en el Espíritu de santidad. Yom Teruah ya es algo para el futuro. Yo creo que aquí habla de la gran transformación y resurrección de los justos. Yom Kippur habla del juicio sobre cada uno, donde seremos totalmente transformados y cada uno recibirá recompensa por sus obras y perdonados totalmente de todo. Sukkot habla de lo que va a pasar en el futuro, no sé, experiencia personal en el reino mesiánico y el mundo venidero. Todo está incluido aquí en las fiestas y hay mucho más profundo en cada una de estas cosas. Y hay mucho material tanto en la Torá como los profetas como en los escritos mesiánicos sobre esto. Si lees en la carta de Pablo, ves que el contexto de las cartas está muchas veces metido dentro de las fiestas. Y expresiones que usa Pablo y otros escritos mesiánicos están relacionadas con las fiestas. Por ejemplo, despierta tú que duermes. Es una frase en Efesios. Esa frase se encuentra en relación con la fiesta de Yom Teruah. En el día del Señor también es Yom Teruah, como habla en Revelación, en el día del Señor. Y otras muchas cosas. Tenemos muchas expresiones en los escritos mesiánicos conectadas con las fiestas de Hashem reveladas a Israel. Y conociendo las fiestas, viviendo las fiestas, sometiéndose a la disciplina del calendario de Hashem y al calendario de las fiestas, uno puede entender, y no solamente entender con la mente, sino vivir en tu propia carne parte de la revelación que Hashem quiere dar a su pueblo y a las naciones a través de estas fiestas. Con la ayuda del Eterno entraremos un poco más en profundidad en la semana clase. ¿Hay algunas preguntas sobre esto aquí? Entonces terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias y nos veremos
y nos oiremos la semana que viene. Bezrat Hashem. Shalom, Shavua Tov. Shalom, muchas gracias.